¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un espacio justo para reflexionar, analizar, debatir, discutir sobre los temas relacionados con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema pues que ocupa mucho el trabajo del Consejo: despido por embarazo. En 2022, todavía las mujeres siguen siendo despedidas por estar embarazadas. Sí, en la Ciudad de México y a nivel nacional sigue siendo un tema la discriminación por embarazo y también por maternidad. Existen algunos estudios relacionados con el tema de la penalización por maternidad, que tiene que ver justo con esta percepción, este prejuicio de que las mujeres, cuando estamos embarazadas o cuando somos madres, no podemos rendir de la misma manera que otros empleados o empleadas que no son padres, que no son madres. Y también esta percepción de la división sexual del trabajo que todavía hoy permea las relaciones familiares y las relaciones sociales, de que las mujeres somos quienes nos debemos dedicar al cuidado de los hijos y los hombres son quienes son los proveedores de la familia, pues impactan de manera directa en el empleo de las mujeres. No por nada, menos del 50% de las mujeres en este país forman parte de la población económicamente activa. Y no por nada, las mujeres que forman parte de la población económicamente activa se dedican a empleos informales y a empleos que les permiten flexibilidad en su trabajo y en el trabajo doméstico y de cuidado, justamente para dedicarse a estas actividades. Esto tiene impactos precisamente en el reconocimiento de las dobles jornadas. Es un tema que realmente nos preocupa desde el Consejo y que pues necesitamos visibilizar y necesitamos discutir y hablar mucho de que despedir o no contratar a una mujer por estar embarazada o por ser madre es discriminación, tal cual está prohibido y es ilegal. Sin embargo, sigue sucediendo. Y de eso vamos a platicar justo con el coordinador de atención del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el COPRED, Alfonso García, y con Valeria González del Early Institute, quien ha realizado pues justamente estos estudios y estos análisis de qué está pasando desde la perspectiva de los derechos de los niños. Entonces, pues me da muchísimo gusto recibirles en Espacio Diverso el día de hoy, porque realmente pues me interesa mucho, sobre todo que quienes nos están viendo en este programa sepan que esto es una conducta ilegal, que no queda al arbitrio del empleador o la empleadora, ¿no? Porque de pronto escuchamos, bueno, pero es que los empleadores podemos decidir a quién empleamos y a quién dejamos de emplear o despedir para proteger nuestra empresa, para proteger nuestros ingresos. Pero la realidad es que esto es discriminación y evita que las mujeres podamos tener autonomía económica, lo que tiene impactos en muchos otros aspectos, principalmente en temas, por ejemplo, de violencia de género y violencia doméstica. Entonces, bueno, me voy contigo, Alfonso, primero para que nos platiques, pues, cómo está la cosa desde COPRED y cómo lo has visto tú desde el área de atención, las denuncias que se reciben y un poco, pues, esta perspectiva de la ciudad y, pues, la información que puedas tener de la relación que tenemos con nuestros colegas a nivel nacional de CONAPRED. Sí, como mencionaste al principio, o sea, el tema de despido por embarazo es un tema que sigue ocupando muchísimo al Consejo, ¿no? Durante muchos años el despido por embarazo fue el motivo de discriminación marcado con el número 1 dentro de todos nuestros expedientes de quejas y reclamaciones, ¿no? Esto creo que nos habla de un problema serio cuando vemos que año tras año tras año hubo a partir del 2020, a partir de la pandemia y de la COVID, pues bueno, hay un cambio ahí nada más en cuanto en primer lugar, el motivo de salud. Sin embargo, sigue siendo una conducta que nos preocupa muchísimo. Lo que vemos como lamentable es que es una cuestión, es un patrón que se da de una forma reiterada, similar, no importa el tamaño de la empresa, el giro que tengan. O sea, se presenta, encontramos de entrada distintas expresiones. Una de ellas
lo difícil que puede ser para una mujer embarazada poder adquirir un empleo, ¿no? O sea, poder llegar a un empleo. Esto porque a pesar de que está prohibido por la ley hacer una distinción o incluso preguntar si una mujer está embarazada, pero está prohibido preguntar si está embarazada, de todos modos, cuando es evidente o cuando de alguna forma la empresa se entera, sorprendentemente deja de contratar, ¿no? Y cuando y el otro punto que tenemos ubicado, pues bueno, es cuando anuncian que están en estado de gravidez, pues vienen los acosos, una serie de conductas buscando que la persona, pues bueno, renuncie, o en su caso, pues bueno, que se les despida, ¿no? Entonces, es un problema. Otro problema es que muchas veces nos encontramos con casos en los que la mujer embarazada no tenía seguro social o no tenía prestaciones de seguridad social. Y pues bueno, ya lo último, lo que tú habías mencionado, ¿no? O sea, ya con posterioridad al embarazo, toda la complicación que tiene que ver con el periodo de lactancia, con los permisos, con todas esas cosas, ¿no? Es algo que pues bueno, nos sigue preocupando y ocupando en el Consejo. Muchas gracias, Alfonso. Oye, es importante subrayar esto. Pedir pruebas de embarazo es ilegal. Sí, completamente. ¿En dónde está prohibido? O sea, un poco que nos platiques de eso. Para pues que bueno, quienes vean sepan, ¿no? Sí. Bueno, de entrada, ¿no? O sea, digamos, desde nuestro ámbito, desde el Consejo, desde la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, ¿no? Pero desde la Ley Federal del Trabajo también es una conducta prohibida completamente, ¿no? No se vale preguntar a las mujeres si está embarazada o no está embarazada. Justo, subrayar eso porque de pronto sigues escuchando que a las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, ¿no? Se les pide a veces estas pruebas o se les pide que hagan exámenes de estado de salud en donde se hacen pruebas de embarazo y se descubre, por ejemplo, si está embarazada no se les contrata, ¿no? Y esto entra dentro del concepto de despido por embarazo. Y justo sobre este tema, Valeria, bueno, pues nos va a platicar sobre este estudio que han hecho desde el Early Institute y en donde más bien ustedes hablan de discriminación por embarazo, ¿no? Porque justo ustedes engloban todas estas prácticas. Entonces, me gustaría, Valeria, que nos platicaras justo, ¿no? ¿Qué prácticas son las que detectan dentro de este informe que se dan dentro de esta discriminación por embarazo y bueno, un poco del informe, ¿no? Sí, Geraldina, un gusto estar aquí, un gusto escucharles. Sí, nosotros emprendimos en Early Institute una investigación. Desde el 2019, prácticamente 3 años de investigación en la que quisimos pues descubrir qué es lo que estaba pasando, ¿no? Early Institute es un think tank que se especializa en primera infancia, como ya lo mencionabas, y queríamos ver qué impacto puede tener la serie de conductas que violentan a las mujeres embarazadas en los espacios laborales de forma directa en los bebés, ¿no? Es decir, un bebé cuya madre sufrió una serie de conductas violentas, de hostigamiento, que quizá fue despedida, el estrés de no tener acceso a seguridad social, a derechos relacionados con la salud, evidentemente ya está en desventaja con un bebé cuya madre no sufrió todo esto, ¿no? La primera infancia está directamente afectada por la forma en la que se desenvuelve el embarazo. Y creo que este es un planteamiento que no se ha hecho antes. Entonces, bueno, nosotros tratamos de darle este abordaje a nuestras investigaciones. Esta es la primera de una serie de investigaciones que queremos hacer sobre cuáles son todas las prácticas que vulneran a la maternidad, ¿no? Para ver el efecto que está teniendo en la primera infancia de nuestro país. Y con respecto a lo particular, ¿no? Que es la discriminación que se sufre de las mujeres embarazadas. Sí, efectivamente, el despido es una de las
conductas que más visualizamos. Ustedes, por ejemplo, en COPRED o en CONAPRED ven, ¿no?, los casos que llegan por despido. Nosotros lo que quisimos hacer es analizar los expedientes, casos reales, y poder descubrir qué es lo que está pasando en el día a día de las mujeres. Por ejemplo, muchos de los casos que llegan con ustedes culminaron en un despido, pero iniciaron con una serie de conductas que eran mucho más violentas y reiteradas, ¿no? Hasta que no le queda de otra, tanto al patrón de, no, sabes que ya te despido, o a las mujeres embarazadas de, ya no puedo más con esta situación, decido, y lo digo entre comillas, renunciar, ¿no? Algunas de estas conductas, por ejemplo, son que se les reduzca el sueldo, que se les pida que realicen labores que ponen en riesgo su salud, que no se les contemple para ascensos, que se cambien sus condiciones, ¿no?, laborales en su perjuicio. Empleadas, por ejemplo, de fábricas o que trabajan en supermercados, no se les permite ni siquiera ir al baño o sentarse, ¿no? Entonces, son una serie de conductas. El hostigamiento laboral en general, ¿no? Nosotros pudimos documentar con casos reales lo que les pasa a ellas, ¿no? Los patrones se encargan de que ellas sepan que no son bien recibidas, de que no están felices de su embarazo, de que no pidieron permiso para embarazarse, de que no les gusta que tengan que ir al médico, las licencias médicas se las descuentan, etcétera, ¿no? Todo esto es una serie de prácticas que están vulnerando al embarazo y a la maternidad, porque como tú ya lo platicabas, Geraldina, no acaba una vez que las mujeres regresan de su licencia de maternidad, por ejemplo. Es pues porque en el fondo hay prejuicios y estereotipos que se perpetúan, ¿no? Desgraciadamente, y con esto cierro, en otros países ya está un poquito más evolucionado lo que esto implica, y así como estamos familiarizados con conceptos como el techo de cristal, también hay conceptos como el de maternal wall, ¿no?, que son barreras invisibles a las que se enfrentan las mujeres, que les impiden, como ya decía Alfonso, acceder a un empleo, permanecer en él o ascender, ¿no? Una vez que eres madre o que estás embarazada en el espacio público, te vas a enfrentar con esta barrera invisible, y es lo que tenemos que empezar a poner sobre la mesa. Sí, sin duda, ¿no? Y justo en la introducción decía yo, esto tiene que ver con esta perspectiva de la división sexual del trabajo, ¿no? Todavía, que es la idea de que las mujeres somos las cuidadoras, los hombres los proveedores, y como todo el sistema, ¿no? O sea, porque no solamente es un tema privado, no es un tema de organización entre las familias, sino es un tema de que muchas veces el papá, y lo hemos platicado en Espacio Diverso, hemos tenido ya 2 programas sobre licencias de paternidad y sobre paternidades responsables, que justamente los papás dicen, pues es que yo quisiera, ¿no?, dedicarme al cuidado de mis hijos o dedicarme a las tareas domésticas que se requieren, digamos, familiarmente, pero muchas veces en mi empleo me es imposible porque no tengo esa flexibilidad, que a veces los empleadores creen que respetando a las mujeres, digamos, desde una mirada supuestamente igualitaria, se da la flexibilidad a las mujeres, pero no a los hombres, ¿no? Porque es como, bueno, pues es que tú cuidas, entonces tú te puedes ir temprano o puedes llegar tarde porque fuiste al festival, ¿no? Pero se ve chueco al hombre que lo hace, ¿no? Entonces, de pronto esto resulta complicado. Quiero retomar un tema que es muy importante que mencionabas, Valeria, y que tiene que ver con el hostigamiento, ¿no? Porque muchas veces no hay un despido, Alfonso, ¿no? Lo que nos llega muchas veces es una mujer embarazada que renuncia a su trabajo y entonces el empleador dice, pues es que ella renunció, no hay nada aquí. Pero ¿qué pasa ahí? O sea, un poco el tema del criterio, de la presunción, Alfonso. Sí, es increíble, ¿no? También como lo mencionaba Valeria, ¿no? De repente llega el momento en el que se toma la decisión, entre comillas, pero es porque desde el momento que anuncia que está embarazada hay un cambio de actitud, ¿no? Hay una posición distinta por parte de los jefes, de los compañeros o de los, digamos, de la parte patronal que que les, o sea, deja de contemplar las necesidades que puede tener una mujer embarazada, pero no solo eso, ¿no? Sino que incluso genera nuevas dinámicas que resultan incómodas, peligrosas
cosas, incluso todo con la intención, digo, o sea, no quiero que se piense así como que en todos los casos, pero sí, o sea, todos los casos que llegan con nosotros, por lo menos, es esto, ¿no? O sea, se generan una serie de conductas que la intención es hacerla renunciar, ¿sí? Porque además, o sea, no quiero asumir lo que puede costar el despido. O sea, no solo, o sea, no solo vemos que el despido es ilegal, ¿no? O sea, es ilegal despedir, pero ni siquiera quieren cumplir con todo lo que la ley establece al momento de despedir, ¿no? O sea, es increíble, porque además, o sea, quiero que tú renuncies para no pagarte nada. O sea, o sea, con esa crudeza, como lo estoy diciendo, es como se vive, y entonces es terrible. Por supuesto, y además el tema ahí de cuando una mujer pierde su trabajo, pierde su acceso a la seguridad social, ¿no? Y entonces, este impacto. Sí, Alfonso, adelante. Sí, o sea, si bien se contemplan algunos supuestos en los últimos 3 meses, algunas cuestiones en las que la mujer podría de todos modos acceder al seguro, pues sí, o sea, pierde un sueldo, pierde digamos, otras facilidades que puede tener desde el empleo y, y, y bueno, o sea, se ubica en una posición donde además, como mencionábamos en un principio, es muy difícil que encuentre un trabajo en un tiempo próximo mientras siga embarazada, ¿no? Entonces, es una violación por donde se le vea, o sea, se queda una persona en un estado de verdad de una necesidad y de discriminación tremenda. Por supuesto. Y Valeria, dentro del informe, ¿detectan ustedes esta cuestión relacionada con el acceso a seguridad social para el embarazo o, en su caso, para el cuidado de los hijos? Sí, ahí parte de los expedientes que nosotros pudimos leer justo están relacionados con esto. Digamos, la principal angustia, ¿no? Porque al final lo que representa la seguridad social es eso, es seguridad, es estabilidad. Y es lo que pierden una vez que no están en el trabajo. ¿Me explico? Si bien podemos empezar a trabajar en formas en las que ellas no queden, digamos, fuera del acceso a servicios médicos, creo que el objetivo o el problema es mucho más profundo y de fondo, ¿no? Entonces, una de las cosas que también hemos observado es cómo actúa muchas veces la autoridad. De distinto, puede ser, por ejemplo, los consejos para prevenir, que conocen esta problemática, pero como es una conducta que está prohibida en diversas leyes, hay otras autoridades que también pueden conocer. Por ejemplo, las que están en la vía laboral, que pueden ser las juntas de conciliación y arbitraje, o los que ahora son los tribunales laborales, la fiscalía, porque también es considerada un delito, o incluso a veces hay vías internas, los órganos internos de control, o vías internas si se trata, por ejemplo, de una empresa más o menos grande que tiene, no sé, una línea, ¿no? de una hotline de denuncia. Pero muchas veces no basta con eso, o sea, requieren capacitación y sensibilización para poder detectar cuando se trata de una discriminación en razón del embarazo, ¿no? Muchas veces el patrón o la patrona nunca van a reconocer que en el fondo, porque al final, insisto, esto se trata de prejuicios y estereotipos que existen, que en el fondo ellos están siendo motivados por estos prejuicios y estereotipos, que no las quieren. Entonces se van a llegar de otros pretextos u otros argumentos para despedirlas. Por ejemplo, que han perdido la confianza, pudimos leer en varios expedientes que cometieron fraude, que ya no son tan efectivas, que no están haciendo bien su trabajo. Y ahí es tarea de quien conoce este tipo de problemáticas, juzgar con perspectiva de género y allegarse de otras pruebas. No, por ejemplo,
Casualmente es una trabajadora que llevaba 15 años laborando en ese lugar, había ascendido 2 veces, no había habido ningún problema y casualmente cuando se embaraza pasa esto, ¿no? O sea, es tratar de ir más allá, es tomarse esta problemática en serio y tratar de descubrir la verdad, ¿no? Esto es parte también del ejercicio que tenemos que trabajar. Sí, y qué bueno que lo comentas porque justo antes de irnos al corte, me parece muy importante mencionar que la Corte ha determinado que existe una presunción de que haya un hostigamiento detrás de esa renuncia de una mujer embarazada a su empleo, ¿no? Porque ninguna mujer embarazada pretende quedarse sin un ingreso y en este caso que lo tenga sin seguridad social, que implica no solamente el tema de salud, sino, por ejemplo, el acceso a guarderías, ¿no? Una vez que termine la licencia de maternidad, ¿dónde vas a dejar al hijo, ¿no? Entre otras cuestiones que implica la seguridad social. Vamos a hacer un corte, estamos en Espacio Diverso, estamos hablando sobre discriminación por embarazo y, bueno, pues ahorita regresamos. Pues ya estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso. Estamos hablando sobre discriminación por embarazo. En COPRED hablamos de despido por embarazo cuando hablamos sobre todas estas conductas relacionadas con la no contratación de una mujer embarazada, el despido o el hostigamiento para orillar a la renuncia a su trabajo de una mujer embarazada o que sea madre. De acuerdo con un estudio de las autoras Aguilar, Arceo y de la Cruz, del trimestre anterior al embarazo hasta el inicio de la participación laboral de las mujeres decrece en 14 puntos porcentuales. Para el nacimiento de su hijo o hija ha decrecido en 62 puntos porcentuales. Y 4/4 después de haber dado a luz, la mitad de las mujeres que estaban trabajando ya no trabajan. Y esto tiene que ver precisamente con esto que estamos conversando aquí, con la discriminación por embarazo y por maternidad, y con esta idea, justo lo conversábamos ahorita en el corte, de la división sexual del trabajo como parte, digamos, de ahí todo el problema de la desigualdad de género y tiene impactos en otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, inclusive con la violencia de género, ¿no? Sabemos que una mujer que no tiene ingresos propios y que no tiene la posibilidad de tener una autonomía económica, pues tiene que permanecer en un hogar en donde es violentada porque a lo mejor están sus hijos, sus hijas, y no puede huir de ese lugar violento y someterse a esta pareja, ¿no? Porque no tiene ingresos propios, ¿no? El hecho de que una mujer no pueda tener autonomía económica impacta en muchos aspectos de su vida, impacta en esta desigualdad, impacta en tipos de violencias que vive dentro de sus hogares o inclusive dentro de otros empleos, porque tiene que obtener ingresos pues de algún lado, ¿no? Y si vemos también los censos, el número, el porcentaje de familias encabezadas por una mujer sola o una madre autónoma, que no quiero hablar de madres solteras porque el Estado civil no nos define, ¿no? Madres autónomas o independientes, pues vemos que es un número enorme, un porcentaje muy grande de las familias en nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cómo impacta todo esto en la discriminación hacia las mujeres, Alfonso? Y cómo desde el área de atención de COPRED apoyamos a las mujeres que vienen a denunciar este tipo de conductas discriminatorias hacia ellas. Híjole, pero creo que pusiste, pues, digamos, todo el panorama muy claro, ¿no? O sea, es una forma tan evidente, ¿no? De violencia que impacta en muchos ámbitos de la vida, no solo de la mujer afectada, sino de sus familias, ¿no? O sea, es algo que nos debe hacer de ponernos a pensar dónde están nuestras prioridades, ¿no? Como sociedad, ¿no? Y no enfocando desde un punto de vista reproductivista o algo así, pero sí, o sea, evidentemente el que, el que sigamos viendo este tipo de casos y este tipo de asuntos, pues nos pone a pensar que esta campaña del COPRED es que siempre la pongo sobre la mesa, ¿no? Porque que
de una persona que felicita a su familiar porque está embarazada, pero en el trabajo despide a su empleada, pues nos muestra la hipocresía y cómo las prioridades las tenemos un poco afectadas, ¿no? O sea, debería ser una prioridad, o sea, la importancia y el apoyo que le diéramos a la maternidad tiene un impacto en la sociedad fuertísimo, ¿no? Y vemos cómo este caso se repite frecuentemente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, o sea, creo que, y abordando tu pregunta directamente, es en el COPRED, pues bueno, o sea, de entrada lo tenemos como un caso, todos los problemas de discriminación nos competen, ¿no? Y nos ocupan, pero de verdad el despido por embarazo es algo que, que cada vez nos genera mayor indignación, yo creo, ¿no? O sea, es algo que como consejo y como instituciones, porque me refiero a varias instituciones que pueden estar preocupadas por esto, o sea, es algo que vemos que no puede seguir, ¿no? O sea, y que debe de tomar gran parte de nuestros esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, investigamos casos. Cuando tenemos oportunidad de prevenir, esto es muy importante, cuando tenemos el conocimiento de que estos actos de hostigamiento comienzan, ese es un buen momento para nosotros para intervenir. Y con esto, o sea, con este mensaje de ya sabemos, ¿no? Que está ocurriendo esto, por favor ten cuidado porque porque pues bueno, esto es lo que dice la ley, esto está prohibido, el despido por embarazo está prohibido, y también, o sea, y de igual forma, o sea, no solo el despido por embarazo, y volviendo a esto de las prioridades, o sea, tú tienes que asumir como patrón todas los posibles cambios que pueda haber a partir del embarazo, ¿no? O sea, y se tienen que tomar como algo que es parte de, ¿no? O sea, que si se requiere salir, si hay un embarazo de alto riesgo, si hay que ir a consultas médicas y todo, bueno, eso, o sea, no hay embarazo bueno en el que la mujer vaya a trabajar igual o más, puede pasar, sí, pero eso no importa, o sea, si hay un embarazo de alto riesgo, se debe tomar de la misma manera y entonces, o sea, a ver, hay un embarazo, está protegido por ley, y entonces, y evitar. Entonces, yo creo que la parte preventiva para el consejo es muy, muy importante. Y por otra parte, pues bueno, ya cuando ocurre el despido, movernos por todos los medios para que se pueda acceder a la justicia. Obviamente aquí vamos de la mano con la justicia laboral, ¿sí? Y en algunos casos con la penal. Pero lo que tratamos de hacer, pues es, bueno, a partir de las investigaciones que hacemos y también de esto que tú mencionabas, de las presunciones a favor, o sea, la presunción a favor de la mujer embarazada, poder determinar, o sea, para que nosotros pudiéramos justificar o dar por justificado un despido por embarazo, de verdad tendríamos que tener unas evidencias contundentes y de verdad unas prácticas que fueran contundentes, como lo decía, ¿no? O sea, la verdad es que parte de lo que les decimos a todos los patrones cuando llega un caso por embarazo es que tienen las de perder, ¿no? O sea, y eso es algo que les tenemos que decir, o sea, porque nosotros de verdad no vamos a creer estos cambios repentinos de conducta, ¿no? Que mencionaba Valeria, o de desempeño profesional. A ver, puede haber un cambio lógico derivado del embarazo, y eso los tienes que aguantar, ¿no? O sea, si hay una baja de rendimiento entre cualquier empleado y también una mujer embarazada, y esta baja amerita un despido, o sea, el de la mujer embarazada todavía lo vamos a proteger más, o sea, porque puede tener una justificación, ¿sí? Entonces, creo que esa es la posición del Consejo, y por supuesto que lo que queremos es que esto tenga impacto en un juicio laboral que tenga una consecuencia mayor de la que puede tener cualquier despido. Sí, sin duda, ¿no? Entender que evidentemente, bueno, puede haber embarazos, pues muy, no sé si llamarlos
fáciles, ¿no? En donde pues una mujer no tenga ningún síntoma, ni ninguna baja de rendimiento, ni ninguna cosa, y habrá otros que sí, pero pues justo, a ver, las personas somos diversas, ¿no? O sea, como son diversos nuestros embarazos, son diversos nuestros ánimos, y es diversa nuestra salud. Entonces, también los empleadores tienen que entender que así como una mujer embarazada puede tener una baja de rendimiento o puede tener un problema de salud grave que amerite, por ejemplo, cama, ¿no? Reposo absoluto para mantener su embarazo, pues lo tiene que asumir como tiene que asumir cuando un empleado se accidenta o le da alguna enfermedad o le da COVID, ¿no? Digo, pues básicamente, pues esa es la vida, ¿no? Pero no podemos darle tratamientos distintos a partir de un prejuicio, ¿no? Y justo, Valeria, vuelvo contigo con este tema, ¿no? Desde sus estudios, ¿cómo perciben, digamos, estas herramientas de reparación que pueden haber o las que están a la mano, digamos, y cómo se están utilizando en estos casos? Sí, la verdad es que es muy complejo porque el daño que este tipo de conductas pueden representar no queda en el plano laboral. Y es una de las cosas que hemos tratado de insistir mucho. Porque como tú decías, nosotros no solamente nos quedamos con el tema del despido, o sea, esto es una problemática mucho más grave y más común de lo que creemos. O sea, se denuncian y algunos despidos, ¿no? Pero lo que no se denuncia no tenemos ni idea de la magnitud real de lo que está pasando. Y mucho más grave, ¿por qué? Porque esto tiene impacto directo también en otras esferas que no solamente son la laboral. Hablábamos de acceso a la seguridad social, de acceso a la salud, pero también un impacto directo en la vida, en el desarrollo de los bebés. Por ejemplo, parte de lo que nosotros hemos descubierto es que un bebé cuya madre sufrió este tipo de violencia, porque esa es otra, es violencia de género, no solo le pasa a las mujeres y excede a ese nivel, al de violencia. Entonces, regresando a esto, un bebé en sus primeros días de nacido, ¿no? Cuya madre sufrió este tipo de violencia, tiene mayor propensión, por ejemplo, a ser reactivo al estrés. Son mayormente propensos a nacer con bajo peso. Y una mujer, por ejemplo, que sufrió este tipo de violencia durante el embarazo, tiene mayor tendencia a sufrir depresión posparto, por ejemplo, o a no sentirse capaz de ejercer su maternidad, ¿no? O sea, no, ha sido tan violentada, se le ha hecho menos en tantos aspectos que encuentra mucho más difícil ejercer la maternidad, ¿no? Esto ya es parte de una literatura y evidencia que se ha ido estudiando, especialmente en otros países donde se aborda de manera más seria la problemática y profunda, ¿no? Y esto lo digo porque creo que todavía en México aún la maternidad no está puesta en el debate público, no está puesta sobre la mesa, no es una prioridad, ¿no? Como que llegamos a abordarla desde distintos digamos, aspectos como desde el feminismo, por ejemplo, o desde el tema de la salud pública, pero la maternidad en sí no es el eje todavía de las políticas públicas y creo que es muy necesario. Hace ratito lo platicábamos, Geraldina, o sea, entender cómo la forma en la que le va a la maternidad en una sociedad tiene un impacto directo en la sociedad en sí misma, es algo de lo que tenemos que estar hablando, ¿no? Y en ese sentido también cerraría hablando de los espacios laborales. Y de la campaña que tú decías, Alfonso, a nuestras amigas, primas, hermanas, las vamos a felicitar si son mamás, pero si estamos en el espacio laboral, la maternidad y el embarazo son vistos como una desventaja. A las mujeres se les asocia como, a las mujeres que están embarazadas o que son mamás, como menos comprometidas, inestables, y esto es muy contrario a lo que le pasa a los hombres, ¿no? Que una vez que son papás, que están casados, automáticamente es como, ya sentó cabeza. Y hay que repensar y entender por qué pasa esto en el espacio laboral. Y lo cierto es que los espacios laborales aún no entienden que trabajan con personas. Y así como tú mencionabas, quizá estas personas se van a embarazar, quizá pueden tener alguna enfermedad, tienen que repensarse, ¿no? De forma que las personas podamos trabajar en un ambiente libre de violencia y podamos desarrollarnos en plenitud, porque no trabajamos con máquinas, trabajamos con personas.
Por supuesto, y es que ese es el presupuesto, ¿no? Partir de ahí que las personas, pues es el cliché, ¿no? No vivimos para trabajar, sino trabajamos para vivir, ¿no? Y yo sé que es la frase ya así como de cliché, de sticker, pero es la realidad y creo que de ahí se tienen que partir para el diseño de políticas públicas y para el diseño del marco normativo, ¿no? Porque al final del día esto impacta directamente en las vidas de las personas y como ya lo decías, Valeria, en las vidas no solamente de la persona en sí misma, de la mujer discriminada, violentada, sino de sus familias y en este caso de sus hijos pues recién nacidos, ¿no? Y la valoración del cuidado, ¿no? O sea, me parece que es fundamental hablar de la valoración del cuidado, del tiempo que se le da al cuidado. Teníamos por acá el dato de que, de acuerdo con la encuesta nacional del uso del tiempo de 2019, es esta encuesta, a nivel nacional las mujeres trabajan 6.2 horas más que los hombres. En promedio trabajan en un empleo remunerado 37.9 horas a la semana, los hombres 47.7. O sea, los hombres le dedican más tiempo al empleo remunerado que las mujeres, pero a labores de cuidado las mujeres le dedican 39.7 y los hombres 15.2, o sea, las mujeres echan 2 semanas laborales en una. Y esa es la doble jornada. Y eso es en donde impacta justamente estas políticas laborales que impactan en la vida de las mujeres embarazadas o que son madres. Vamos a hacer un corte. Vamos a regresar y me gustaría que conversáramos sobre el tema de licencias de paternidad, que yo sé que no es el tema para el que les invité, pero lo quiero poner sobre la mesa, porque justo tiene que ver con esto, ¿no? Cómo ver a las empleadas a la par que a los empleados cuando tienen familia. Estamos en espacio diverso, directamente desde el COPRED. No le cambien, ahorita regresamos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando de discriminación por embarazo y nos quedamos en el tema de los cuidados, ¿no? Tuvimos acá en COPRED, justo los primeros días de mayo, un encuentro en donde estuvimos hablando sobre discriminación por embarazo. Se presentó precisamente este informe del Early Institute. Estuvimos hablando sobre sistema de cuidado, sistema nacional de cuidado y sistema de cuidado de la Ciudad de México, que está reconocido en la Constitución local. Es importante decirlo, porque para el sistema nacional falta la reforma constitucional que lo reconozca y que establezca la obligación de legislar. Pero en el sistema constitucional local, en la Constitución local, está reconocido, pero todavía nos falta la ley. Y también tuvimos una mesa sobre licencias de paternidad. Alfonso, tú estuviste en esa mesa. ¿Cómo ves el tema de licencias de paternidad? ¿Por qué es importante? Y te lo pregunto en tu doble papel, como coordinador de atención de COPRED y como papá. Creo que obviamente creo que es un tema que no se puede dejar de abordar si estamos hablando del despido por embarazo, ¿no? O sea, creo que toda esta parte en cuanto a la corresponsabilidad que debe de haber entre padres y madres, pues tiene que estar no solo reconocida, ¿no? En cuanto a derecho, precisamente, ahorita lo decía Valeria en el corto, ¿no? O sea, no como derecho, sino como obligaciones y justamente cómo generas políticas que ayuden a equilibrar, ¿no? Eso desde la parte, digamos, técnica, ¿no? O de política pública. Y por otra parte, o sea, pues sí, o sea, como persona que en algún momento incluso, o sea, gozó de una licencia que no es común o que no era común en otros espacios, creo que tiene un impacto muy, muy fuerte, ¿no? No solo desde esta parte de la paternidad y todo esto, ¿no? Sino justo desde los cuidados y la corresponsabilidad existente, pero también justo
en el empleo, en el mensaje que se da. Sí, o sea, la licencia no es nada más para tomarse la foto, ¿no? Y estar y estar feliz de por cómo se ríe, ¿no? O sea, sino que hay que verla precisamente, o sea, o sea, cómo construimos una sociedad más igualitaria que permita, o sea, repartir esfuerzos, responsabilidades, pero también, o sea, todas las implicaciones que tiene un embarazo en el ámbito laboral, ¿no? O sea, esta parte de, de cierta forma, de diluir el peso que tiene la maternidad, ¿no? O sea, en el ámbito laboral tiene que ver también con las políticas en las que se genere también un peso para los hombres, ¿no? Y también, o sea, este peso no solo desde el punto de vista, digamos, de la corresponsabilidad, sino también, o sea, que la parte patronal tenga entendido que, o sea, también de que las cosas estén parejas, ¿no? Y que estas consecuencias que puede tener el embarazo, o sea, y les digo, no me gusta ponerlo de esta forma, o sea, pero lo quiero plantear desde cómo lo pueden ver ciertas empresas que discriminan, de que tienen una carga, de que tienen un impacto, pues bueno, que este impacto, o sea, que venga y que se asuma sí o sí, ¿no? O sea, y entonces creo que las licencias, pues es parte fundamental, entre otras, que tiene que ver con toda la parte de cuidados, ¿no? Porque después viene, o sea, la guardería, las escuelas y todo lo demás, ¿no? Y entonces eso, cómo también, o sea, cómo se asume la responsabilidad. Y creo que, volviendo al tema de las prioridades, ¿no? O sea, creo que los niveles de violencia, de descomposición social que vemos en muchos espacios, o sea, tienen que ver precisamente desde la falta de atención a todo este tipo de políticas, ¿no? Entonces, para mí, y creo que para el COPRED, en ese sentido no hablo desde lo personal, me parece que institucionalmente es algo que tenemos muy claro, ¿no? O sea, de por dónde tenemos que ir. Gracias. Y te pregunté el tema, no quería ponerte en un momento incómodo de hablar de algo personal. No, lo que quería era como decir justo, o sea, la sensibilidad de entender cómo esta corresponsabilidad parental tiene un impacto al final del día, ¿no? En las familias. Y lo digo tal cual es, porque cuando llega un hijo, es un impacto en la vida, o sea, un impacto que esperamos que para todas las familias sea positivo, pero algunas no, digo, porque también sucede, ¿no? Pero es algo que te viene a cambiar toda la organización personal y la organización familiar, ¿no? Y la idea es justo que esto se entienda en los empleos. Cuando una familia tiene un hijo, o dos, o tres, porque luego llegan en pares y en tríos, pues justo, ¿no? Que sepan que esto tiene impactos en la familia y va a tener impactos en el empleo, ¿no? Y que estos impactos no, o sea, no tienen que ser vistos como algo negativo, tienen que ser vistos como cosas que suceden en las vidas de las personas. Y vuelvo a decirlo, las personas somos diversas y nuestras vidas, pues tenemos vidas afuera de nuestros empleos. Valeria, voy contigo. Este tema de las licencias de paternidad, pues es uno de los temas que se tienen que poner sobre la mesa para eliminar la discriminación por embarazo. ¿Qué más? Uy, hay muchas O si cosas quieres abordar este también. Sí, de entrada, lo que sí sabemos con respecto a la discriminación laboral por embarazo es que está sancionada en múltiples leyes, ¿no? Pero hace falta mucho más, o sea, hace falta un cambio profundo. El tema de las licencias de paternidad es sumamente importante, de entrada, desde llamarlo así, o sea, equipararlo a las licencias de maternidad, no son permisos, ¿no? Y debe ser visto desde estas dos ópticas, ¿no? O sea, sí, un derecho que hombres deben de poder exigir, que sea igual al de las mujeres, pero también una obligación, ¿no? Para que especialmente sus hijas e hijos puedan tener acceso a ellos, ¿no? Gozar de su cuidado por su sano desarrollo, ¿no? Qué mejor que poderles ofrecer
digamos, el cuidado de ambos. ¿Y por qué? Porque de entrada, desde políticas públicas que generen o que impulsen la conciliación entre la vida laboral y la familiar de hombres y de mujeres, si están equilibradas, automáticamente ser mujer, trabajadora, madre o que está embarazada no va a ser visto como una desventaja, porque tenemos que hablarlo así. Suena fuerte, es terrible, pero desgraciadamente sigue existiendo esta percepción de que es una desventaja en el espacio laboral y tenemos que cambiarla porque no lo es. La maternidad no es una desventaja y hay que aprender, ¿no? A repensarnos las cosas, que creo que eso no está pasando, ¿no? Los espacios laborales quieren seguir operando de las formas que han operado previamente, que quizá antes predominaban los hombres, que estaban dispuestos a dedicar 24/7 su tiempo al espacio laboral porque había una mujer que cuidaba de todo lo demás, pero eso ya no está pasando, eso no es real actualmente. Las mujeres ocupamos los espacios laborales y los hombres también quieren ejercer sus derechos de cuidado, ¿no? Y cumplir con sus obligaciones. Entonces tenemos que trabajar en eso y creo que sobre todo, insisto, es tratar de impulsar políticas públicas que sean integrales para proteger el embarazo y la maternidad en varios aspectos. Una de las cosas, por ejemplo, que decía es impresionante que la discriminación laboral por embarazo no está en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Aún no está entendido de esa forma, ¿no? Y todos los mecanismos que se desatan una vez que una mujer está sufriendo un tipo de violencia de género no están ocurriendo en el caso de la discriminación laboral por embarazo, ¿no? Por ejemplo, que automáticamente se despliegue todo un acceso a atención psicológica, atención médica por lo que han sufrido, por lo que han padecido, que no se agrave, por ejemplo, la sanción una vez que esté comprobado que estas conductas afectaron la vida de su hijo, ¿no? Aquí igual si me dan 2 segunditos para platicar de uno de los casos que a nosotros nos han impactado muchísimo desde nuestra investigación, es un caso muy conocido que incluso se volvió una recomendación de la CNDH por una trabajadora de intendencia en una escuela. Ella estaba embarazada de gemelos, estaba atravesando por un embarazo de alto riesgo porque esto también sucede y tenemos que estar dispuestos y entender que esto es lo que pasa y adaptarnos a estas situaciones, pero en el caso de ella no sucedió así. Se le pidió y se le exigió que siguiera cumpliendo con su trabajo de la forma que lo hacía antes. Un día ella se sentía muy mal, a pesar de eso se le pidió que siguiera con su trabajo despacito para que no se cansara y a las pocas horas, desgraciadamente, presentó expulsión de sus 2 bebés. Uno de ellos nació muerto y el otro con una discapacidad visual, ¿no? Esto es lo que está pasando, esto es lo que yo quisiera como transmitirle a la audiencia, ¿no? Esto es real, no es un tema laboral, no es un tema de que el patrón hace su trabajo y le exige que sea responsable a su trabajadora, es que tiene un impacto en nuestra sociedad, en nuestra infancia y tenemos que repensarnos esto para evitar que sigan ocurriendo este tipo de situaciones. Qué grave. Sí, sin duda, me parece que es fundamental y esto que mencionas, ¿no? Creo que el tema del reconocimiento de esta práctica de violencia en la Ley General para una Vida Libre de Violencia, pues sería fundamental, pero además quedan pendientes y lo hemos hablado también aquí en Espacio Diverso. Tuvimos un programa con la senadora Patricia Mercado y Marta Tagle, quien fuera diputada también federal. Quedan pendientes, ya lo mencionaba yo, la reforma constitucional que reconoce el Sistema Nacional de Cuidados, la ley nacional o la ley general sobre el Sistema Nacional de Cuidados, queda pendiente en la Ley Federal del Trabajo las reformas a las licencias de paternidad, porque como está ahorita son 5 días y como decía Alfonso hace un momento, la licencia de paternidad no es para tomarte la foto con el bebé y decir ya soy papá, ¿no? Es para asumir estas tareas de cuidado, generar un vínculo con los hijos o las hijas que tiene que ver justo con cómo vamos a realizar estas tareas de cuidado, cómo vamos a realizar estas tareas de crianza y cómo vamos a entendernos como sociedad. O sea, no es un tema exclusivo de las mujeres embarazadas, ¿no? Otro tema que quería yo dejar aquí también, porque ahorita al hablar de las licencias de paternidad,
nuestra perspectiva fue muy heterosexual, pero me parece que también es importante reconocer la diversidad familiar, ¿no? Hablar sobre familias homoparentales y familias lesbomaternales, a quienes este tipo de mirada, digamos, de prejuicios, pues les golpean de manera doble, digamos, en algunos espacios y en otros, ¿no? Las licencias de paternidad pues son necesarias en las parejas homoparentales. Vaya, no hay una mamá que pueda pedir una licencia para recibir a un hijo o hija dentro de la familia, y en el caso de las mujeres, pues evidentemente el despido, la discriminación por embarazo les golpea de manera grave e importante en el tema de la brecha salarial, de la brecha en la presencia laboral en la población económicamente activa, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues vemos también cómo tenemos que adoptar una mirada igualitaria, una mirada de la diversidad para entender y analizar estos temas. Nos queda 1 minuto, entonces, en un fast track, Alfonso, un cierre. No, mira, yo como cierre dejaría nada más que dejar muy claro, ¿no? Que el despido por embarazo, las conductas derivadas del embarazo y el impacto que tienen en el trabajo es algo que está completamente prohibido, ¿no? O sea, reiterarlo y pedirles que a quienes vean este programa que de verdad, si saben de algún caso, ojalá que sea en forma previa, que ocurra un despido o algo así, que acudan a COPRED, por favor. Y también, o sea, si ya ocurrió un despido, por favor, que acudan a COPRED. Vamos a tratar de acompañarles con todo, o sea, los teléfonos, o sea, 5341-3010, 5546-008233. Y pues bueno, las páginas que tenemos, por favor, avísenos y pues bueno, para poderles apoyar en lo que podamos. Muchas gracias, Alfonso. Valeria, 1 minuto. Yo igual que Alfonso, creo que es importante ya no dejar estos casos en la impunidad porque son graves y esto tiene que cambiar, ¿no? Entonces, hacer un llamado a la denuncia. Es importante que las mujeres conozcan sus derechos laborales y puedan ejercerlos, ¿no? Y también a autoridades de primer contacto, a actores clave, legisladoras, legisladores, que se involucren, que traten, que se unan a esto, de tratar de poner a la maternidad en el foco, ¿no? En el eje de las políticas públicas. Ahora más que nunca es necesario, es urgente. Si quieren conocer más sobre esta información, les invito a que vayan a la página de earlyinstitute.org. Ahí tenemos toda la información que puede ser útil y pues en general invitarles, ¿no? A todas aquellas personas que tienen incidencia, especialmente, por ejemplo, empresarias, empresarios, jefes y jefas, ¿no? Que están en sus manos fomentar la conciliación, proteger la maternidad. Trabajemos porque la maternidad no sea vista como una desventaja, que ser una mujer que es madre no represente una desventaja para desarrollarnos profesionalmente. Es un trabajo de todas y todos por mejorar nuestra sociedad y especialmente porque nuestras niñas y niños nazcan y crezcan en ambientes libres de violencia, que eso tampoco es una prioridad de nuestras políticas públicas, desgraciadamente. Muchas gracias, Valeria. Pues finalmente decir que hay que poner los cuidados en el centro, ¿no? Muchísimas gracias, Valeria González de Early Institute, Alfonso García de COPRED. Esto fue Espacio Diverso y pues nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos.